pero sí, yo había empezado en el 99, en 1999, una investigación con MDMA. Era el primer estudio terapéutico que se hacía con alguna sustancia psicodélica. Bueno, no pudo ser, no me dejaron hacer. O sea, las cosas se hacen o porque no se pueden o porque no te dejan. Y en el ámbito de los psicodélicos, antes era porque no te dejaban y ahora sí no se hace porque no se puede, porque ahora creo que ha cambiado todo muchísimo. Nosotros tenemos una investigación que se titula precisamente Alucinógenos, camino a la locura o camino al conocimiento, ¿no? Porque consideramos que las alucinaciones pueden ser también una vía regia al conocimiento. Hacemos un análisis desde la Biblia, ¿no? En la Biblia está plagada de alucinaciones. Sí. Después de las sesiones de ketamina, las personas con esquizofrenia tenían mejor estado de ánimo. Por primera vez se demuestra el efecto antidepresivo de la ketamina. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy, con José Carlos Bouso, investigador, psicólogo y doctor en farmacología clínica. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Salto de Conciencia. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a José Carlos Bouso. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Javier. Somos muy viejos amigos y compañeros de diferentes batallas. Sí. Voy a leer la presentación que hace este libro, Medicina Psicodélica de Kairos, de tu persona, porque me ha parecido la más actual y la más completa, ¿no? Comentándola un poco, ¿no? Eres psicólogo, eres doctor en farmacología clínica, ¿vale? Y tienes 30 años de experiencia en investigación con psicodélicos. Se dice pronto, no sé si alguien puede imaginar que son 100 artículos científicos. 100 artículos científicos son miles de referencias, citaciones, investigación, estadísticas, comprobaciones, pares ciegos. Es decir, es toda una vida de trabajo, ¿no? Eres autor, además, de diferentes libros divulgativos, como que son Las drogas de síntesis, Cannabis medicinal y coautor de Marihuana como medicina. Y además eres coeditor de Ayahuasca y Salud. Bien. Y en la actualidad, dice en la actualidad, pero yo creo que hace mucho tiempo, eres director científico de la Fundación ICERS, que ahora te voy a preguntar qué es, porque considero que es el motor de gran parte de las investigaciones y de los cambios que con respecto a estos temas que nos atañen hoy se han producido en las últimas décadas. Y además eres director de la clínica Sináptica, la primera clínica de medicina psicodélica en España, como no, en Barcelona. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Menudo currículum, ¿no? Bueno, lo digo también en los agradecimientos, ¿no? Que el trabajo científico no es un trabajo solitario, es un trabajo colaborativo. Entonces, cuando se dice que he firmado 100 artículos científicos, no quiere decir que los he escrito yo, ni que los he hecho yo del trabajo en todo, sino que he colaborado. Algunas de estas 100 artículos forman parte de mis investigaciones, otras son investigaciones de otros colegas. Bueno, tenemos una especie de grupo de investigación que siempre me gusta reconocerlo, ¿no? Fundamentalmente por mi equipo, ¿no? En ICERS, el grupo de Rafael Guiramares dos Santos y Jaime Jaya, en la Universidad de Sao Paulo, en Ribeirão Preto, que es una ciudad que está al norte de Sao Paulo, y Miguel Ángel Algazar Corcoles, de la Universidad Autónoma de Madrid. Digamos que entre los tres grupos es los que generamos toda la investigación. Es un equipo de investigación, para que la gente lo entienda. Y luego, bueno, he colaborado con otros grupos y tal, pero sí, o sea, 100 publicaciones científicas, pues cuando empecé hace casi 30 años, pues me parecía que era algo que en mi vida iba a ser capaz de conseguir, ¿no? Pero mira, ahora que echar la vista atrás. El año 2002, y creo que por primavera, si mal no recuerdo, nos presentó José Carlos Aguirre, otro gran amigo, que estaba publicando el primer monográfico que se hacía en España de psicodélicos, que era el Idiota, y nos presentó porque tú llevabas a cabo una investigación pionera entonces, como las que haces hoy, pero hablamos del año 2002, y aquello no pudo ser. Empezó una especie como de pequeño exilio interior, ¿no? Bueno, no pudo ser, no me dejaron hacer. O sea, las cosas se hacen o porque no se pueden o porque no te dejan. Y en el ámbito de los psicodélicos, antes era porque no te dejaban y ahora sí no se hace porque no se puede, porque ahora creo que ha cambiado todo muchísimo. Pero sí, yo había empezado en el 99, en 1999, una investigación con MDMA. Era el primer estudio terapéutico que se hacía con alguna sustancia psicodélica, no sé si en 30 o en 40 años, en los que fueran, ¿no?
Y esto pues no le gustó mucho a los dirigentes en aquel entonces de la Comunidad de Madrid, de la Agencia Antidroga, del área de sanidad y tal. Bueno, tampoco hubo un medio de comunicación masivo que tampoco fue sensible o lo suficientemente sensible a lo que la información que estaba manejando, una información que en aquel entonces pues era muy delicada de hacer pública. Yo les había pedido que esperaran a que el estudio se terminara, pero bueno, aquí todo es una especie de guerra de intereses en los que sálvese quien pueda, y si además te puede hundir, pues casi mejor, porque me quito un problema de en medio, ¿no? Hicieron como una especie de sándwich entre un gran medio, podemos decirlo, que era El País, ¿no? Sí, El País, que en aquel momento, pues, por lo que fuera le interesara criticar al Ministerio de Sanidad, que había autorizado un estudio, y además en Madrid un PP muy duro y tal, y al final, pues bueno, es lo que pasa muchas veces con los periodistas, ¿no? Dejan regueros de víctimas por el camino, y para un periodista esto es un tema más como cualquier otro, y un día estás tratando esto, al día siguiente estás tratando otro, pero bueno, esto era mi vida, una década casi de investigación para llegar a donde había llegado, y mi tesis doctoral, y verse todo roto por el camino, ¿no? Entonces, bueno, más que exilio interior, sí, me tuve que ir a Barcelona a trabajar. Bueno, menos mal que está Barcelona. Claro, volvemos a Barcelona. Me fui al Hospital de Sant Pau con Jordi Riba, y ahí pude reiniciar mi carrera científica. Eso es. Estabas investigando... Con ayahuasca, entonces. Con ayahuasca, ya en me Sant acuerdo. Pau. Pero entonces estabas investigando sobre la MDMA y las mujeres que... Sí, era un estudio con MDMA para tratar el trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de agresiones sexuales. El País tituló Éxtasis, Sanidad autoriza un estudio con éxtasis para violadas. Así, fíjate qué titular, ¿no? Dieron el clavo. Bueno, y ahora, bueno, estamos hablando de que esto pues, podría parecer una locura, ¿no? Que una persona joven como era en aquel entonces, no tenía ni 30 años cuando me autorizaron el estudio, para un trastorno que en España no se conocía mucho. Lo único que se sabía del estrés postraumático lo sabían más los grupos de la Universidad del País Vasco, Enrique Etxegurúa y demás, ¿no? Porque habían tenido el problema del terrorismo, ¿no? Yo, en la facultad nunca me hablaron de estrés postraumático ni por asomo, ¿no? Entonces era un trastorno, una condición poco conocida, con una sustancia maldita, para además tratar algo que es muy tabú, y esto fue una especie de bomba de relojería. A día de hoy, bueno, echar la vista atrás y de nuevo, pues la MDMA está en fase 3 de ensayo clínico para tratar el estrés postraumático. Nosotros no pudimos seguir, pero siguieron en Estados Unidos. En Israel, ¿no? En Israel también. Israel, Suiza, Canadá. O sea, nosotros la suerte que tuvimos la mala suerte de vivir en el país que vivimos, y la buena también de vivir en el país que vivimos, porque mientras la FDA tardó 10 años en autorizar un estudio con MDMA para estrés postraumático, a mí el Ministerio de Sanidad tardó 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, esa ventaja que llevábamos pues se perdió, y digamos que el mundo retrasó 10 años aproximadamente el que estuviera la MDMA como está ahora, ¿no? Que está en fase 3 a punto de ser autorizada, como la LSD o la psilocibina y demás. Y así con este principio tan inquisitorial, porque yo lo viví como un acto de inquisición científica, política, o sea... Bueno, así fue, y así fue como nos conocimos, ¿no? José Carlos Aguirre me habló de ti. No sé si me dio tu teléfono o te dio a ti el mío, nos llamamos y me dijiste, oye, yo soy abogado, si necesitas que te eche una mano. Eso es. Y ahí pues empezamos, además tú eres el director de Generación 21, ahí empezamos. Yo estaba en la universidad, ahí empezamos. Y ahí empezamos a conocernos. Y no hemos empezado ahí por casualidad, sino porque en torno a estas sustancias, vamos a llamarlas así, hay un montón de prejuicios. Entonces, yo las entrevistas que he visto, falta un poco de contexto. Me gustaría empezar por algo muy básico, ¿no? ¿Qué son las sustancias psiquedélicas o psicodélicas? Fuera de prejuicios, que es muy complicada la pregunta. Bueno, o sea, son sustancias que han estado con la humanidad desde el principio, prácticamente, ¿no? Incluso es posible que nuestros primos, los neandertales, ya utilizaran algún tipo de sustancia psiquedélica. Bueno, etimológicamente la palabra psiquedélico viene del griego, ¿no? De la raíz psique, que es alma, mente, y délico, que vendría a decir que manifiesta
los contenidos mentales, ¿no? Ese es el interés en psicoterapia, ¿no? Si la psicoterapia consiste en trabajar con los contenidos mentales de los pacientes, tener herramientas que de alguna forma te hacen visibles esos contenidos mentales, pues se trata de herramientas maravillosas como, bueno, se está demostrando y como se ha demostrado. Pero estas sustancias además han sido utilizadas en numerosas culturas originarias, ¿no? Pues si hacemos un recorrido por el mundo, que no lo voy a hacer porque sería muy extenso, pero bueno, en las que yo más he investigado, que es la ayahuasca, pues esto es la medicina por excelencia de toda la Amazonía, ¿no? O la iboga en algunas zonas del África ecuatorial. Entonces son sustancias que a pesar de tener, o además de tener esta capacidad desde un punto de vista intrapsíquico de desvelar estos contenidos mentales, pues han sido esenciales en las cosmovisiones de todos los pueblos donde se han utilizado. No solamente para generar la forma de entender la vida y la cultura, porque son sustancias que por encima de todo lo que hacen es permitir un conocimiento acerca de la naturaleza de la realidad, sino también estrechar los vínculos comunitarios de las personas que participan en las ceremonias. Esto es muy importante, porque esto es clave, ¿no?, para el correcto funcionamiento y la salud mental de las poblaciones. Efectivamente. Y yo añadiría, si me permites, que claro, que estas sustancias son generadoras, como has dicho, de cosmovisiones y de imaginarios. Está la obra de Philippe de Felice, muy desconocida, del año 36, yo creo que es la primera, donde aborda la relación entre, él era un religioso, entre la religión, los imaginarios religiosos y las sustancias en todo el planeta. Estamos hablando antes de la contracultura, antes del descubrimiento por Gordon Wasson, de sus investigaciones. Y voy a preguntarte por esto, porque he visto en una entrevista algo que habla sobre la realidad, ¿no? Y entonces busca una cita, ¿no?, que dice que el cerebro y el sistema nervioso no producen conciencia, sino que la filtran. Es de Aldous Huxley. Pero te refieres a ella. O sea, el cerebro y el sistema nervioso no producen la conciencia, la filtran. ¿Estás de acuerdo que es la realidad? Ahora te pregunto como psicólogo. Bueno, está muy bien que hayas sacado el libro de Felice, porque fuiste tú quien además hizo una edición en español. Ya había una edición en español, sí, que precisamente estaba, no sé por qué razones, en la Facultad de Psicología, en la biblioteca de la facultad, y ahí es donde la leí yo, pues, siendo muy estudiante de los inicios, ¿no? Y bueno, efectivamente, luego fue probablemente Huxley el que primero elabora una teoría neurobiológica de cómo funcionan los psicodélicos, teoría amateur, ¿no?, basado en Bergson, que era el filósofo, pues, de la época probablemente más moderno, ¿no? Entonces, cuando Huxley habla de la válvula reductora, en realidad el concepto de válvula reductora es un concepto de Bergson, lo dice el propio Huxley, ¿no?, en Las puertas de la percepción. Se ha tratado... ¿Puedes explicar lo que es la válvula reductora? Sí, o sea, se ha tratado luego de replicar o de validar científicamente esta noción de Huxley y Bergson, que consiste en que, bueno, pues la realidad está produciendo una cantidad de estímulos que nuestros cerebros no es capaz de procesar, ¿no? Entonces, para poder procesar toda la información que hay afuera, de alguna forma tiene que haber algo que filtre estos estímulos, ¿no? Y de hecho hay una estructura en nuestro cerebro que se llama tálamo, y el tálamo es precisamente el encargado de filtrar todo, excepto el olfato, todos los impulsos sensitivos, ¿no?, tacto, oído, gusto, visión. Esto menos el olfato y el gusto, que es lo mismo, ¿no?, va por la misma vía, todo pasa por el tálamo. El tálamo sería la estructura que de alguna forma filtra que no estemos inundados por esta complejidad de estímulos, ¿no?, o esta diversidad de estímulos que hay en el ambiente. A esto lo llamó Bergson válvula reductora, y esto es a lo que Huxley se refiere cuando dice que tomamos psicodélicos, ¿no?, también parafraseando a William Blake, ¿no?, que cuando las puertas de la percepción se limpian, es decir, cuando se quitan los filtros, el mundo aparece tal cual es, infinito en esencia, creo que es la cita. Bueno, eso tiene parte de razón, algo de cierto, porque se ha visto que efectivamente el tálamo, hay una reducción del tálamo cuando estamos bajo los efectos de los psicodélicos, pero hay algo mucho más interesante desde mi punto de vista, y es que hay una activación de la corteza frontal y de la corteza prefrontal, que es donde residen las capacidades humanas más sofisticadas, ¿no?, como es el razonamiento, la reflexión acerca de uno mismo, acerca de la realidad,
la capacidad para planificar tareas, o sea, todo lo complejo de nuestro cerebro se hace principalmente en esas dos áreas. Y esas dos áreas son las que se activan. Algo, por ejemplo, esto me gusta a veces recordarlo cuando tengo la oportunidad, y se habla del renacimiento psicodélico y se suele poner en el año 2006, cuando el grupo de la Johns Hopkins publica un artículo en el que encuentra que la psilocibina produce experiencias místicas, y lo publica en una revista que se llama Psychopharmacology. Esto es en 2006. Ese mismo año Jordi Riba, del Hospital de Sant Pau, publica el primer artículo científico con neuroimagen en el que se ve un cerebro bajo los efectos de la ayahuasca, con SPECT, que es una técnica de neuroimagen, ¿no? Y encuentra por primera vez que los sujetos de su investigación, bajo los efectos de la ayahuasca, con ojos cerrados, cuando se les mete en una máquina de resonancia, tienen activadas las partes occipitales, que son las partes de la visión. No, al revés, no están activadas. Las partes están desactivadas cuando hay una imaginería visual. Se pasa un cuestionario que es la escala de evaluación de efectos de los alucinógenos, escalas analógico-visuales si tienes visiones, y puntuaban en una escala de 0 a 10, 9 sobre 10, es decir, tenían una imaginería muy viva, pero no estaba activado el lóbulo occipital. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que probablemente el principal generador de información es nuestro cerebro, y por supuesto tiene que estar encargado de filtrar la realidad, pero porque a la vez está muy entretenido generando su propia realidad. A las personas, cuando se les priva de soñar, pues tienen efectos rebote, ¿no? Parece que nuestro cerebro tiene necesidad de alucinar para que su fisiología se mantenga estable, ¿no? Entonces, bueno, se ha tratado de validar científicamente esta hipótesis de Bergson-Hasley y no es del todo precisa, ¿no? No es del todo precisa. Y tu intuición, no te hablo ahora, ya sé que eres científico, aval la letra y que tú eres, pero ¿cuál es tu intuición? Porque de tu propia experiencia con los, vamos a llamarlos enteógenos si quieres. Bueno, mi propia intuición es precisamente, efectivamente, o sea, para mí no la intuición, sino creo que la realidad es que pues, simplemente se procesa, o sea, y esto se sabe, ¿no? Cuando se toma LSD o psilocibina o ayahuasca o tal, hay una reconfiguración de las redes neuronales, ¿no? Entonces, si tienes una reconfiguración de las redes neuronales, estás percibiendo la realidad de una forma diferente y estás accediendo a espacios de la realidad en que un estado ordinario no puedes acceder, ¿no? Te cambian la circuitería y te cambian la forma de entender la realidad. Por eso, bueno, yo soy muy monista, casi rozando el fanatismo, y en este monismo, pues para mí no hay diferencia entre mente y cerebro, ¿no? Lo que pasa que, pues quizá no conocemos todavía, y probablemente no lo conozcamos nunca, lo suficientemente bien el cerebro, pero para mí, una vez que el cerebro se apaga, pues se apaga todo, ¿no? Vale. Sin embargo, y por eso estas sustancias son productoras de cosmologías, de religiones incluso, de cambios en la personalidad para transformar a una persona. En personas que están en fases de enfermedad terminada les puede volver la esperanza de vida y todo muy bien, pero porque están operando en el cerebro. Porque tenemos la base del cerebro, ¿no? Exacto. No obstante, me ha parecido, a lo mejor no me equivoco, me ha parecido oírte citar la palabra alma en una entrevista recientemente. Bueno, para referirme a Psique, claro, que el original también, claro, uno se tiene que creer las traducciones que nos cuentan, ¿no? Creo que ahora han sacado una nueva edición del Evangelio según San Mateo, ¿no? Con una traducción mucho más fiel del griego, que por lo visto estaba escrita en griego, que lo que nos ha venido tal. Entonces tengo curiosidad por leerla, porque leía una entrevista con la autora el otro día y claro, muchas palabras que damos por supuesta una traducción, pues no tenemos ni idea, porque no somos... De lo que son, ¿no? No somos filólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que supongo que la traducción es alma, pero a saber... Bueno, afortunadamente sí podemos saber mejor
qué era el alma para los griegos porque tenemos toda la herencia filosófica, ¿no? Pero para otras muchísimas palabras, ya si nos vamos, por ejemplo, al mundo amazónico y tratamos de traducir lenguajes indígenas a lenguas greco-latinas o lo que sea, pues la cosa más se complica, ¿no? La conciencia, entonces la conciencia ordinaria, que oí una definición de Ferigla, como que en la que está de acuerdo un grupo o algo parecido, perdona mi ignorancia, Sí. algo dicho muy, muy corto, ¿tú crees que es una forma de las múltiples posibilidades de la conciencia? O sea, que los estados de conciencia, el cambio de estado de conciencia, como psicólogo y como investigador, ¿cómo lo ves tú? Bueno, para mí son modificados. modificaciones fisiológicas de nuestra fisiología cerebral. Y luego otra cosa es qué es lo que nosotros llamamos realidad. Vale. ¿No? Y que lo que llamamos realidad, efectivamente, probablemente Ferigla se referiría a que es una especie de consenso, con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que si te diagnostican esquizofrenia se te cronifique es más alta en Europa o en América que en África. Porque en África pues es normal hablar con los muertos y con los antepasados, ¿no? Entonces hay culturas que los estados alterados de conciencia no son patológicos, forman parte de la realidad. Son tradicionalistas. Claro, consensuada, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas que hemos tenido siempre con la psiquiatría y con la psicología clínica y tal es que desde mediados del siglo XVIII o así, pues las alucinaciones se empiezan a considerar, aparte de un síntoma de enfermedad mental, una causa de enfermedad mental, y todo lo extraño, los estados alterados de conciencia o los estados de conciencia alterada se empiezan a considerar patológicos. Nosotros tenemos una investigación que se titula precisamente Alucinógenos, en inglés, Camino a la locura o Camino al conocimiento, ¿no? Vale. Porque consideramos que las alucinaciones pueden ser también una vía regia al conocimiento. Hacemos un análisis desde la Biblia, ¿no? En la Biblia está plagada de alucinaciones. Sí, es una alucinación la Biblia. Claro. Es una alucinación completa, la primera. La alucinación en la que estamos ahora inmersos, ¿no? En estos días de Navidad. Entonces, sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero claro, sin alucinaciones no se podría entender la cultura occidental como nosotros. O sea, hablo de la Biblia, pero luego si nos vamos a toda la Grecia clásica, en la Grecia clásica había la diosa de la alucinación, por supuesto los misterios eleusinos con el Quiqueón, toda la Edad Media, es decir, la persecución contra las alucinaciones es una cosa relativamente moderna, ¿no? O equiparar alucinación a locura, unívocamente. Exacto. Entonces, en una cultura en la que los estados alterados de conciencia se consideran patológicos, pues es complicado, ¿no? El otorgar carta de posibilidad de tener efectos terapéuticos o tal a los estados alterados de conciencia en general y a los alucinógenos en particular, ¿no? Vale, lo cual no significa que lo que veamos en un estado alterado de conciencia mediante una sustancia sea lo real. No, o sea, o sí, pero como ahora, ¿no? Lo que pasa es que la realidad hay que interpretarla. Claro. O sea, para las culturas amazónicas, y bueno, tú también lo sabes, sí, porque lo has estudiado, no hay diferencia, ¿no? Entre la realidad ordinaria, la realidad bajo los efectos de la ayahuasca o la realidad de los sueños, ¿no? Pero sí que saben que la ayahuasca, o las realidades de la ayahuasca están llenas de trucos que hay que saber decodificar, ¿no? Metáforas, metonimias. Claro, entonces, claro. O sea, hasta ahora yo no conozco nada, y hablo de herramientas porque en realidad son herramientas, ¿no?, que te permiten trabajar, ¿no? Te permiten trabajar en un proceso psicoterapéutico, te permiten trabajar si estás en un proceso de creatividad, te permiten trabajar si estás en un proceso de reverencia espiritual. Bueno, son herramientas. Lo que yo no conozco todavía es algo que te limpie completamente, ¿no?, y te permita acceder a la realidad tal y como es, sin ningún tipo de filtro. Esto todavía no existe. Claro, sería el último velo, ¿no? Como que en las tradiciones sería que se cae el último velo y puedes verla.
De hecho, para las tradiciones, especialmente estudiado en el budismo, pero también en el sufismo, por supuesto en Vedanta, y el ego es el generador de alucinación. O sea, la creencia de que esto con relación a las sustancias y ego, Bueno, se dice, ¿no?, que para sustancias y ego, bueno, pues hay sustancias que te lo potencian, ¿no? Cocaína, por ejemplo. Y hay otras que lo destruyen, ¿no? Entonces, pues los psicodélicos, se habla, ¿no?, que precisamente algunos de sus efectos positivos es porque eliminan, ¿no?, o disuelven el ego, ¿no? Y esto es muy interesante en personas, como hablábamos antes, que están en fase de enfermedad terminal. Pero también hay un riesgo de los psicodélicos de esto, ¿no?, de esta potenciación de un ego, de pensar que has visto ¿no? Cómo era la película de he visto más allá de Orión, ¿no? Eso es. O a la Virgen María sí, y que vengas pensando que tú eres el elegido, y esto también tiene peligros, ¿no? Y de esto lo vemos constantemente, ¿no? Por supuesto. Lo que otros colegas tuyos llaman el narcisismo espiritual, ¿se puede potenciar con los psicodélicos o con los enteógenos? Sí, es que son herramientas. Otro ejemplo que a mí me parece interesante es en los años 50, ¿no?, mientras se está produciendo todo el boom de investigación con LSD y con psilocibina en todo el mundo, incluyendo España. Yo cuando hacía el doctorado en el Hospital Psiquiátrico de Madrid, tuve un profesor que había utilizado LSD con sus alumnos en los años 50 y 60 en el hospital, que ahora es la Fora. O en Barcelona, por supuesto, ¿no?, en el Clínic, el doctor Joan Obiols padre, que era el psiquiatra de Dalí, había utilizado mucho LSD también. Tenemos una carta de Sandoz regalándole cápsulas de psilocibina para que las pruebe con sus pacientes y con sus estudiantes de psicología. Bueno, mientras esto estaba ocurriendo, en Estados Unidos está ocurriendo el experimento MK-Ultra. Sí. Es decir, utilizan sustancias como arma química y como posible lavado de cerebro. Esto es lo que muestra que son herramientas y que las puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Y esto lo saben muy bien los pueblos animistas que utilizan psicodélicos, porque los psicodélicos en los pueblos animistas son medicinas, pero es que dentro de la medicina también implica devolverle al brujo el virote que te ha lanzado como venganza, ¿no? Efectivamente. Entonces... que no era lo que el MK-Ultra era distinto, el coronel que se tira, era claro, sí. de los que estaba detrás, pero no le habían dicho Olson, ¿no? Sí, luego le hicieron una serie de Netflix, sí, creo, de mini documentales. Está todo en Netflix, como hay que tener cuidado porque está todo en Netflix. Sí. Vale, ahora que tenemos un poco contextualizado, a mí me gustaría decir que, claro, aquí hay ha habido como una disputa entre aquellos que dicen que los psicodélicos son para el crecimiento personal, aquellos que le dan un enfoque religioso, las iglesias, que hay varias iglesias sincréticas, brasileiras en origen, pero que se han extendido por todo el mundo, el uso chamánico original, entre comillas, porque muchos pueblos no lo utilizaban y se han ido adaptando al uso chamánico amazónico, aunque está en Norteamérica. Y luego están los psicólogos o están los psiquiatras. Y ahora entra la medicina y ahora hay un nuevo factor que me tiene muy sorprendido, que es la aceptación por parte de los jóvenes inversores de Silicon Valley de estas sustancias, que pueden abrir un mundo nuevo, en el sentido de que quieren legalizar algunas de ellas, ¿no? Para que veamos la complejidad y las 5 caras de las sustancias, ¿no? Qué disputa hay por ellas. Por supuesto, las farmacéuticas, que alguna intentaba hasta patentar, ¿no? ¿Cómo ves tú todas estas caras? Pues un follón. Un follón. O sea, esto a mí me hace gracia, o sea, porque si hace 20 años alguien hubiera dicho dónde íbamos a estar a día de hoy, lo hubieran, hablando de locura, lo hubieran internado. Sí. Era imposible predecir ninguno de los escenarios en los que estamos ahora, que de repente drogas que han estado demonizadísimas, ¿no?, como la MDMA, yo he sido víctima de esta demonización, ¿no?, que era como empezó la entrevista, una sustancia terrible que iba a demenciar a varias generaciones, ¿no? Bueno, eran los años cuando yo estudiaba MDMA, si van a demenciar a varias generaciones, porque no estás poniendo los mecanismos para que cuando vengan las demencias se puedan atender. Hay toda una hipocresía, y ha habido siempre una hipocresía gigante y un moralismo infantil, tal. Pero bueno,
La MDMA, por una parte, la LSD, la droga de la que más se ha escrito con diferencia de cualquier otra. Que haber libros, tal, acusada de las más absolutas descerebramientos, sectas, o sea, se ha hecho una leyenda negra de la LSD. Sí. Cuando todos los intelectuales del siglo XX se han centrado en ella, desde Huxley hasta Junger, de otro, ¿no? Y sin embargo, sí. Y bueno, la LSD, antes de que fuera parte de la contracultura, en realidad donde se tomaba de manera recreativa era en Hollywood y en las mansiones de gente con pasta, ¿no? Cary Grant se trató con LSD, del alcoholismo, los Huxley iban a los cocktail parties donde se tomaba LSD en vez de alcohol, todo esto. Bueno, pero la droga más demonizada es de que entra en escena Timothy Leary, Ken Kesey y demás, ¿no? Bueno, y luego la psilocibina, que ha pasado más de puntillas por la vida, ¿no? Porque no ha sido sacramento de nada, estaba en los hongos que tomaba María Sabina, Hoffman descubre la psilocibina en los hongos, pero bueno, tampoco digamos que tal. Bueno, estas son las 3 drogas que están ahora a punto de autorizarse. ¿Sí? En fase 3. En fase 3. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Bueno, cuando algo se autoriza en todo el mundo. O sea, bueno, es verdad, son convenciones internacionales. Claro, una vez que se autoriza por parte de la FDA, pues hay traslación a la Agencia Europea del Medicamento. Esto pasó con el Spravato, que es un medicamento basado en ketamina, en 2017, ¿no? Se autoriza a la FDA, al mes o 2 meses lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento y al mes o 2 meses está autorizado. Cuando hablamos de fases de ensayo clínico, estamos hablando de que son fases de desarrollo de medicamentos que una vez que se autoriza. ¿Y cuándo se autoriza? Pues cuando se termina la fase 3 vale. Y se analizan los resultados y si los resultados son positivos, pues se comercializa y si no, no lo son. Es muy raro que un fármaco llegue a fase 3 y no se comercialice. Es decir, que estamos a punto de poder ir a la farmacia. A mí me parece una alucinación. Bueno, no va a ser y así. Poder comprar LSD o poder comprar ketamina. O, bueno, no, ketamina y un medicamento. No va a ser así. No va a ser así porque es de uso psiquiátrico, médico, ¿no? Entonces, bueno, no vas ¿te lo puede dar tu psiquiatra? Bueno, ya lo estamos haciendo en la clínica sináptica, ya viene gente a tratarse con ketamina, esto, ¿no? Sí. Hay muchos países, lo cuento en el libro, ¿no? Sí. Que no han esperado a que esté la fase 3. Esto es insólito en la historia de la medicina, que se empiecen a utilizar medicamentos sin que hayan pasado a la fase 3. Hay una figura que es el uso compasivo, y el uso compasivo, esto está pensado sobre todo en cáncer, ¿no? No, en personas que tienen una enfermedad, cáncer, tal, y tienen los medicamentos que están utilizando no funcionan, pero hay un medicamento en fase 3 en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues esto es uso compasivo. Se permite la utilización de un medicamento que todavía no está autorizado. Entonces esto, pero es algo puntual. Bueno, Suiza ya hace 10 años que oficialmente permite el uso compasivo con MDMA, psilocibina y LSD. Alemania hace un par de meses autorizó el uso compasivo generalizado. Generalizado quiere decir que se reconoce como la figura del uso compasivo para esta sustancia, para la depresión. Ya no tiene que ser un psiquiatra en su consulta porque hay una excepcionalidad, tal. Chequia también ha consolidado el uso compasivo. Australia, en 2023, decidió que tampoco iba a esperar a que estuvieran los ensayos clínicos terminados y reclasificó la MDMA y la psilocibina para que los psiquiatras pudieran utilizar MDMA y psilocibina en sus tratamientos. Esto es insólito. Sí, totalmente insólito. ¿Tú crees que Trump ha tomado el LSD? No, no lo creo. ¿No crees? Habría cambiado su manera de pensar, probablemente. Bueno, a veces también. Antes se decía, ¿no? Y se sigue diciendo, ¿no? Que si se tomara psicodélicos el mundo sería diferente. Yo creo que si se tomaran psicodélicos el mundo seguiría igual, porque los psicodélicos al final lo que hacen es mostrar lo que uno tiene. Entonces, si no, o sea, es lo que decimos antes, son instrumentos y como instrumentos... Herramientas. No le va a cambiar a alguien que es lo que sea, pues hacerle a un santo, ¿no? Me alegro de escuchar esto porque yo lo sospechaba hace mucho tiempo y tiene toda la lógica, ¿no? Pero claro, las primeras veces que alguien toma, pues se cree que ha descubierto la Meca y entonces se hace un poco partidario de y piensa que esto podría cambiar el mundo y si pusiera el SD en los grifos y en Moncloa... A ver, ha cambiado el mundo porque ha cambiado el mundo en muchas cosas, ¿no? Y lo cuento en el libro, en la arquitectura, o sea, cuando se han utilizado estas sustancias como herramienta, ¿no? En el arte, en tal, pues esto es cambiar el mundo. Es cambiar el mundo a
través del arte, ¿no? A través de expresiones artísticas o de lo que sea. De ahí a pensar que la transformación interior va a producir una transformación exterior y que tal, yo creo que el mundo ya habría cambiado, ¿no? Yo creo que ya ha tomado mucha gente LSD en el planeta y si esto fuera así, pues la revolución ya hubiera venido. Bueno, no deja de ser, a mí... No sé, los tiempos antropológicos y culturales, o sea, piensa que la contracultura fue antes de ayer y la contracultura... Yo veo la contracultura como la verdadera cultura. Esto queda un poco friki, pero es así. O sea, es como el aprender a saber vivir. Y esa simiente está ahí. No sé, por ejemplo, el budismo, ¿no? El budismo, nada más y nada menos que Mircea Eliade. No saben lo que han hecho los comunistas chinos echándolos del Tíbet. Fíjate que lo está en los años 50 está escribiendo esto, porque lo van a expandir por todo el planeta. Entonces, son lentos los cambios de ideas, de imaginarios. Mucha gente asocia lo woke a la contracultura. Yo no lo tengo tan claro, pero creo que la contracultura se ha dejado una sensibilidad respecto a la naturaleza, un darse cuenta de que el sexo o el género somos seres humanos, un principio de unidad universal. O sea, ha hecho muchas cosas la contracultura que ahora están más o menos satanizadas o ridiculizadas, ¿no? Pero está ahí, la simiente de la contracultura está ahí. Sí, en Silicon Valley está. Tienes razón, ¿no? Y el feminismo, ¿no? Feminismo, bien entendido el feminismo. Es una consecuencia también de... O sea, sí, probablemente hubo transformaciones, hubo modificaciones, sí, rebajo mi radicalidad. Y el movimiento libertario, aunque fue reducido en Estados Unidos, ya existía antes en España sobre todo, etcétera, ¿no? Pero otra manera, en cierta manera, una sombra negra heredada de la contracultura sería la conspiranoia, que sería un modo de ver, pero la dietrología es mirar lo que hay detrás de los fenómenos políticos, ¿no? Entonces, esa decepción con las oligarquías, con las élites, también tiene que ver con la contracultura, ¿no? Es pronto todavía. Y la reespiritualización, sé que este término puede molestarte, ¿no? No sé. No. Yo soy tolerante con las ideas de otros, ¿no? Incluso con las espirituales. Por supuesto, el fenómeno, lo que pasa que también vemos un capitalismo cada vez más atroz, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Silicon Valley pues es justo un poco lo contrario que se veía en los Estados Unidos en los años 60, ¿no? En California, sobre todo, que se produce de alguna forma un intento de liberación, la famosa frase de Leary, ¿no? No sé, conecta o desenchufa o no sé qué, ¿no? Tomando dosis altas con la idea de dejar de trabajar, ¿no? O de liberarte de las cadenas del sistema. Hostias, lo que estamos viendo en Silicon Valley es justo todo lo contrario, microdosis para producir más, para esto, ¿no? Seguir empujando cada vez más la máquina del capitalismo atroz, ¿no? Entonces, no son vagabundos del Dharma, como decía el otro. Son ratas del capitalismo, ¿no? Del Dharma en absoluto. Eso es lo que se está viendo allí. Bueno, esto es lo que Silicon Valley es uno de los lugares más caros del planeta para vivir, ¿no? Y cuando empezaron, dedico un capítulo a las microdosis, ¿no? Y empiezo explicando de dónde vienen el tema de las microdosis y efectivamente es cuando empiezan a salir en los periódicos en portadas titulares, ¿no? de las microdosis que son utilizadas por los tech heads, ¿no? Precisamente para todo lo contrario, para currar más, ¿no? Para ganar dinero. Y de hecho es curioso porque ¿quiénes están detrás ahora detrás de estas sustancias, quitando la ketamina, que lo ha comercializado Johnson & Johnson, detrás de la MDMA, de la psilocibina y de la LSD no están las grandes farmacéuticas clásicas, Pfizer, Merck, estas grandes... No, lo que hay detrás son empresas farmacéuticas pequeñitas, precisamente creadas por esto, ¿no? Por emprendedores, tal, con dinero de los nuevos millonarios, de Elon Musk, de Twitter, ¿cómo se llamaba? Sí, bueno, el de Twitter, no sé, a lo mejor... Antes de Elon Musk era otro, bueno, la élite de los tecnólogos. Sí, estos son los que empezaron creando estas pequeñas empresas o inyectando el dinero. O sea, no lo vamos a ver esto detrás. No es Pfizer. No es ninguna de las grandes farmacéuticas. Son las nuevas farmacéuticas que esto es un fenómeno también desde un punto de vista del desarrollo farmacéutico interesante. Esto tampoco se encuentra en ningún ámbito de la medicina.
No. Solamente en psicodelia. Que haya startups, ¿no? Pequeñas tal, que fuera del sistema de mercado de la industria farmacéutica empiezan a emerger nuevas industrias. Como la República Veneciana de la psicodelia, ¿no? Sí, sí, son comerciantes. Luego, en torno al comercio se generará cultura. En fin, es que nuestro amigo Escotado, ¿qué diría de esto, no? Nos pondría a parir por la crítica al capitalismo y diría, pero eso le encantaría, eso es la vida, ¿no? claro. Le encantaría, ¿no? Lo que está pasando es interesantísimo, ¿no? Le encantaría y además, bueno, tampoco podemos hablar por boca de él, pero esto es otra de las cosas que nadie pensaba. O sea, cuando trabajábamos en esto, trabajábamos para que la MDMA y la psilocibina y la LSD y tal fueran sustancias que volvieran a ser recuperadas por la psiquiatría, pero no pensábamos que iba a ser de esta forma. Estamos hablando que en Australia, que es donde el primer país donde se permite legalmente utilizar MDMA y psilocibina, se vende el gramo de MDMA a 4.000 euros. Cuesta. ¡Ostras! Estamos el gramo de MDMA. ¿De cuánto vale el lavapiés? El lavapiés, o sea, fabricar un gramo de MDMA no cuesta menos de €1. Es decir, si el lavapiés se vende a 40 o 50 euros el gramo, ya se está... Una plusvalía considerable. Tal. 4.000 euros. Entonces, pues, ¿qué pasa con...? Esto es un ejemplo que hablo también siempre cuando hablo de esto, el Spravato. El Spravato es el spray intranasal de la ketamina. De la ketamina. 28 miligramos de ketamina hay en cada pulverización. La vía inhalada tiene una biodisponibilidad del 50%. Esto quiere decir que de los 28 miligramos que inhalas, la mitad, 12 y pico, es lo que llega a tu cerebro. Y esto cuesta 350 euros. Un bote de Ketolar, lo que utilizamos nosotros en la clínica sináptica y otras clínicas de ketamina que hay en España y en el mundo, cuesta menos de 2 euros o 2 euros hay unas 10 dosis, ¿no? Este es el margen de beneficios que estamos hablando. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando esté en la MDMA? Bueno, pues también o la LSD o la psilocibina, pues que el sistema de salud no está preparado para utilizar estas sustancias. O sea, si tú ahora quieres una cita con un psicólogo o con una psiquiatra por la seguridad social, a lo mejor tardan 3 o 4 meses en darte una cita. O 6. Tal, como mucho vas a tener un rato de visita, tal. Estas sustancias necesitan primero una preparación. La sesión son 12 horas. A veces, ¿no? La de ketamina, ahora vamos a hablar concretamente. Si quieres vamos a ketamina. Sí. Entonces el sistema no está preparado para esto, con lo cual pues solamente van a poder acceder a estas terapias la gente que tenga pasta para poder pagarlo. Para cerrar este bloque, vamos a Hasley otra vez, gran maestro Hasley. Hasley, el primer Hasley del mundo feliz, ¿no? Y el Hasley de la isla. La sustancia puede ser una herramienta para el totalitarismo, claro. Son los años del totalitarismo. Hitler está llegando, ha llegado, Stalin, están los dos, ¿no? Luego en la isla se produce un cambio muy significativo. Yo me puedo equivocar, pero buscando no he descubierto que él tomara enteógenos antes de la isla. No, claro. Y escribe la isla y entonces estas sustancias se han convertido al revés. ¿En qué se convierten? Bueno, lo que pasa es que en un mundo feliz la droga era el soma y era una droga que ya se conocían las anfetaminas, ya se conocían las benzodiazepinas, es decir, ya había el suficiente menú psicotrópico en la farmacopea como para poder de alguna forma fantasear con que puedes tener una droga, en este caso una dosis de una droga en función de lo que quieras, ¿no? Claro, Hasley prueba la psilocibina, la mescalina, que es la primera experiencia que tiene con psicodélicos, creo que en el año 50 y algo, sí. ¿No? 56. De la mano de Humphrey Osmond, que es precisamente quien acuña el término psicodélico. Humphrey Osmond, ¿no? Que él, en alguna entrevista que le he visto, tenía miedo de pasar a la historia como el hombre que había vuelto loco a Aldous Huxley, ¿no? Porque, claro, la respuesta te escribe Aldous Huxley, oye, quiero que me inicies a la mescalina. Y Osmond, que estaba acostumbrado a tratar sobre todo con pacientes alcohólicos, a los que trataba con LSD para quitarles del alcoholismo, pues de repente se ve con la responsabilidad de tener que inducir una experiencia como es la experiencia con mescalina al gran intelectual de la época, ¿no? Que es Aldous Huxley. Claro, la isla es del 61, no sé si se publica póstumamente o recién muerto Huxley y tal, ¿no? Que muere el mismo día que asesinan a Kennedy, ¿no? Y por eso pues la muerte de Huxley no pasó mucho más desapercibido, ¿no?
¿Qué tal? Yo lo explico en el libro, en uno de los capítulos, explico que para mí el modelo de incorporación de estas sustancias es la isla. ¿Verdad? Hay una perfecta sincronía entre la espiritualidad y la ciencia, hay una gestión científica de los recursos, ¿no? Para que los recursos sean, teniendo en cuenta que los recursos sean finitos, la forma de explotarlo sea racional. Y se utilizan estas sustancias pues, para lo que son, ¿no? Para lo que mejor sirven, ¿no? Que es para en momentos críticos de la vida de una persona pues pueda ayudar a superarlos, ¿no? Cuando se te ha muerto un ser querido, estás en un proceso de duelo. Ritos de paso, lo que eran las tradiciones también un poco, ¿no? Sí. Y de alguna forma lo que yo defiendo tímidamente, ¿no? en uno de los capítulos, que en realidad estas sustancias las estamos conceptualizando siempre como paliativas, ¿no? Tienes depresión, LSD, tienes estrés postraumático, MDMA o tal, cuando a lo mejor las podemos conceptualizar como una especie de vacuna, ¿no? Como protectoras de la salud mental. Como previo, tratamiento previo, ¿no? ¿Cómo se dice? Prevención. Prevención. O crecimiento personal. Exacto. O sea, yo creo que la utilización de estas sustancias a las personas las hace más resilientes. Y hace que, tenemos algún estudio con esto, sobre todo con ayahuasca, que es con lo que más hemos investigado. Utilizamos en psicología, la palabra sería más bien coping, ¿no? Que es el afrontamiento del estrés. Y precisamente uno de los problemas todo problema de salud mental tiene que ver con una mala gestión del estrés, ¿no? El estrés está en todos los problemas de salud mental. Bueno, si nos enseñaran técnicas de afrontamiento del estrés en la escuela, pues probablemente seríamos personas más saludables, y cuando la vida nos pone en un brete, como dicen ahora. Sí, pues seríamos capaces. Bueno, para mí los psicodélicos hacen esto, ¿no? Los psicodélicos de alguna forma fortalecen psicológicamente a las personas. Luego esta fortaleza, como tú decías antes, ¿no? Los religiosos lo pueden llevar al terreno de la espiritualidad, los espirituales también, o los chamánicos. Los chamánicos tal, pero en la base para mí es precisamente esto, ¿no? Es fortalecer a las personas. O sea, en el fondo sanar en todas las dimensiones, que como diría Claudio Naranjo, hay una espiritual, hay una psicológica, y tiene que haber una comunicación ahí, ¿no? Son etiquetas, pero... Sí, bueno, por eso la ayahuasca es una medicina, y por eso los psicodélicos, que claro, es una palabra muy malsonante para un indígena, ¿no? La palabra psicodélico, ¿no? O hablas con un huichol, ¿no? Y te dice tal, pero bueno, como estamos aquí, ¿no? Y tenemos que referirnos a estas sustancias poniéndoles alguna palabra, pues las llamaremos psiquedélicas, ¿no? Hay quien las llama enteógenas, hay quien las llama alucinógenos, tal. Esto es un debate infinito. Pero bueno, los psicodélicos son, por encima de todo, medicinas en los países, en las culturas en las que se utilizan. También es cierto que la noción de salud y enfermedad es diferente en las culturas animistas que en la nuestra, ¿no? Y engloba mucho más que la mera ausencia de enfermedad. La salud engloba, pues es un equilibrio, una armonía entre la persona, la comunidad, el ecosistema y el territorio geográfico físico, ¿no? Cuando falla, hay una perturbación en alguno de estos niveles, es cuando la comunidad toma psicodélicos para tratar de equilibrar, ¿no? En Gabón, por ejemplo, Benjamín de Loenen, el director ejecutivo de AICES, tiene un documental precioso sobre ibogaína, que se puede ver en YouTube, ibogaína, rito de paso, donde precisamente filma un rito de paso con ibogaína, y es el caso de una mujer en la comunidad que está enferma, tiene una cosa que nosotros a lo mejor podríamos llamar depresión o algo así, pero bueno, que no es directamente traducible de lo que ocurre allí, y si le pasa algo a una persona es porque es la comunidad la que está enferma. Claro. Entonces toda la comunidad toma iboga en una ceremonia de 3 días, ¿no? Entonces esto es una forma muy diferente de conceptualizar la salud y la enfermedad. Para nosotros lo que está fuera de nuestro cuerpo no entra no nos atañe, hemos llegado a eso. Pero claro, estamos hablando que cada año mueren más personas por enfermedades respiratorias de la contaminación ambiental que por fumar tabaco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Depresión, soledad, etcétera. Vamos a centrarnos, porque nos pasa el tiempo, pero es que yo estaría horas y horas hablando contigo. La ayahuasca es de los
grandes motivos de televisión consciente ha sido la ayahuasca. Hay una serie que te recomiendo, si no la has visto, son 5 capítulos, donde se perfila lo antropológico, se perfila el medio, se perfila la función que tiene medicinal, la salud, lo tribal. Bueno, creo que es una serie audiovisual muy, muy completa. Tu gran estudio, a partir del exilio interior de la MDMA, se produce con la ayahuasca, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la ayahuasca y cómo se usa la ayahuasca? Sobre todo desde el punto de vista, nos centramos ya en tu libro y en tu experiencia de la medicina, con la depresión, etcétera. Bueno, yo dedico un capítulo a la ayahuasca porque es lo que más he investigado y es en lo que se me considera experto. Aunque lo digo al principio de ese capítulo, que yo no tengo ni idea. Hombre, si no sabes tú, ¿quién va a saber de ayahuasca? Porque pues quien sabe de ayahuasca son los que la utilizan, indígenas, ¿no? Claro, las personas que llevan generación chamanes, en generación trabajando con ella. Estos son los que saben de ayahuasca. Probablemente ese capítulo pues lo tendría que haber firmado con algún indígena o tal. Entonces, yo me he aproximado a la ayahuasca de una manera puramente intelectual. Por supuesto, he tenido, y científica, he tenido experiencias, no me considero ayahuasquero, no tomo con regularidad, con lo cual pues yo puedo hablar acerca de la ayahuasca, pero no soy un experto. Vale, en ayahuasca, pero la ¿no? gente, te voy a preguntar algo muy concreto, la gente, porque hay una fascinación con la ayahuasca. Entonces, ¿Tu recomendación cuál es? Que se vayan al Amazonas, pero eso es turismo amazónico. Por ejemplo, el documental que ha hecho Televisión Consciente profundiza en este tema, ¿no? De diferenciar bien, de saber cuáles son las fuentes, de saber cuál es la función, de para qué sirve, que no es llegar y ya me he curado. ¿Y qué recomendación das a alguien que diga, oye, tengo una gran curiosidad en mi vida, es tomar ayahuasca? Bueno, en el libro dedico un capítulo a esto, ¿no? Pues a que la gente, si realmente cree que ha recibido la llamada de la ayahuasca o quiere tomar ayahuasca, primero no tomar por simple... Por tomarla. Porque pueda estar de moda y se está hablando mucho de la ayahuasca. Esto sé que es la principal razón por la que la gente toma ayahuasca, ¿no? Por curiosidad. Pero analiza qué parte de ti es porque está de moda y qué parte de ti es porque realmente quieres enfrentarte a una experiencia, bueno, que puede ser muy intensa, que va a tambalear muchas de las concepciones que tienes acerca de ti mismo y acerca de la realidad, que tampoco te va a hacer enloquecer, pero que tiene un riesgo de que no puedas manejar bien el estado alterado de conciencia, que te informes muy bien con quién vas a tomar. Lo más importante. Claro, que es cuando contactes con quién vas a tomar, si esta persona no te ha dedicado 10, 15, 20 minutos en una conversación privada, pues probablemente no le interesas nada, con lo cual pues aumentan las posibilidades de que... O sea, esto nosotros en AICES tenemos un curso que se llama Aya Safety, en el que no enseñamos cómo utilizar ayahuasca, porque nosotros no somos ayahuasqueros, pero sí que tratamos de concienciar cómo se tienen que cuidar las cosas para que no haya accidentes, ¿no? Sí. Entonces damos estas recomendaciones también. Tenemos un informe, además, que lo publicamos con la Generalitat de Cataluña, destinado a las personas que van a ir a tomar ayahuasca y a las personas que ofrecen sesiones de ayahuasca. Esto, si no te han preguntado... Malo. ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vives? ¿Por qué quieres venir? Si tomas alguna medicación, si no, tal, un mínimo de tal, pues por supuesto. O sea, que si te mandan un formulario por la red, complicado, ¿no? Si luego no te atienden, quiero decir. Sí, ahora hay mucha gente que va a tomar ayahuasca, que toma ayahuasca, se va de la ceremonia después de haber tomado ayahuasca y no ha cruzado una palabra. Esto pasa mucho con los indígenas que vienen con los neochamanes. Bueno, o chamanes, ¿no? Con muchos de los chamanes que vienen de Sudamérica y son como rockstars, ¿no? Van de ciudad en ciudad haciendo sus ceremonias y muchas veces no han hablado con ninguno de los que han acudido a las ceremonias, ¿no? Entonces, bueno, esto también, que lo hagan algunos indígenas, no quiere decir que no lo hagan los que han aprendido y lo están haciendo, que también, o sea, hay mucho mercadeo. Entonces, todo lo que... internacional, por ejemplo, todo lo que se montó, ¿no? Los negocios paralelos, el turismo amazónico, etc., ¿no? Pero bueno, yo la pregunta era sobre todo desde tu punto de vista científico, que eres, creo que la persona con más autoridad para eso. ¿La ayahuasca para qué sirve en términos de medicina?
Si es que se le ha visto una utilidad o no está claro. O sea, en el libro yo quito a la ayahuasca o sea, trato de hablar de las medicinas que van a ser autorizadas y que van a ser utilizadas, pero luego, claro, dedico media vida a la ayahuasca, pues no voy a dedicar un capítulo a la ayahuasca. Pero la ayahuasca probablemente nunca se vaya a comercializar. Vale. Entonces, la ayahuasca, ¿cómo va a seguir siendo utilizada? Como se ha utilizado siempre, en contextos comunitarios, bien en la selva o bien aquí en Occidente. Nosotros hemos hecho mucho trabajo de campo con mi colega Maya Coge, que en las comunidades catalanas, donde probablemente llegó la ayahuasca muy temprano, ¿no? o de las primeras, y así es como se ha venido utilizando cuando se ha expandido y cómo se va a seguir utilizando. Por supuesto, van a seguir emergiendo grupos que van a tratar de aprovechar el tirón comercial de la ayahuasca para hacer estas ceremonias, para tratar de ganar pasta a la gente y demás, ¿no? Pero la ayahuasca, la gente no la está utilizando o no exclusivamente para ir a curarse de algo. Es un poco, como se utiliza la ayahuasca, como lo que explicaba un poco antes, ¿no? Es como una especie de gestión del autocuidado, que los antropólogos lo llaman autoatención. Autoconocimiento, autoatención. La autoatención es la forma en la que las comunidades se organizan para gestionar su salud. Bien. Entonces, así es como se ha venido utilizando la ayahuasca y como se seguirá utilizando. Personas que igual que hacen deporte o van al gimnasio o comen de manera sana o tal, pues el ir a una ceremonia de ayahuasca periódicamente es una forma, bueno, pues de mantener su cuidado por su salud mental, ¿no? Perfecto. Esto me recuerda a una anécdota con una psicóloga muy conocida, buena amiga, que le digo, ¿tú has probado? Y dice, sí, yo he tomado 500 veces. Digo, ¿cómo? Yo me quedé como tú, solté una carcajada 500 veces. Claro, porque en las iglesias... es decir, que tú a la ayahuasca la unes a la comunidad, a la experiencia comunitaria, puede ser o no una iglesia. Los grupos que mercadean no. Tampoco la vamos a ver en los hospitales, a la ayahuasca. No. Nosotros, bueno, digo nosotros, el canal ha investigado, y especialmente Álvaro, la ayahuasca en la Amazonía, con estos documentales. ¿Recomiendas ir allí? También es un terreno donde hay también su... Bueno, es que es lo mismo. O sea, en la Amazonía te vas a encontrar también de todo. Te vas a encontrar los pícaros. Claro. Ahora, cualquier viaje a Perú, pues cualquier agencia de viajes te ofrecen la experiencia en la selva. ¿De verdad? Con ayahuasca. Pues, tú vas a mercados de Pucallpa y puedes comprar ayahuasca en tal o en Iquitos, ¿no? Claro, estamos hablando que vamos a países que son más pobres. Claro. Y la gente se quiere ganar la vida. Claro. Y una forma que tiene de la gente, me parece... Cultivar ayahuasca. Es ofreciendo ceremonias de ayahuasca, no siendo ayahuasqueros. Entonces, y nosotros que a veces pecamos de incautos y de inocentes, pues caemos. Entonces, pues las mismas precauciones que he dicho que se tienen que tomar aquí, hay que tomarlas allí. Dedico un capítulo, además. Sí. O sea, nosotros yo he tenido casos de haber tenido que mandar a alguien a sacar a una persona de un retiro porque se estaba muriendo. Esto se da, o sea, los brotes se dan y ya he visto en estudios desde el punto de vista antropológico, legal, que realmente no hay tanto accidente, esto lo habéis estudiado muy bien en ICERS, como los accidentes se dan en los bordes, es decir, en la empresa SL para dar ayahuasca o en el turismo amazónico, pero se pueden dar y la gente con problemas previos, vamos a llamarlo de estructura psíquica, ¿no? Pues es más propicia a tener accidentes, ¿no? Bueno, o sea, si no se cuida, por eso es tan importante entrevistar, no entrevistar para ver si, yo qué sé, no, tampoco vamos a pedir ahora a los chamanes y los chamanes que se hagan psiquiatras y que tengan que pasar entrevistas psiquiátricas en profundidad, pero conversaciones normales y corrientes, como las que pueden tener dos personas que se encuentran por primera vez, oye, y tú explorar un poco. Exacto. Con quién vives, dónde, o sea... ¿Y por qué tomas? Claro, y personas, bueno, pues a lo mejor que no tienen muchos... Alguien conoce o alguien sabe que has venido a tomar ayahuasca, ¿no? En caso de que
tuvieras que llamar a alguien, ¿a quién llamarías? Déjame el número de teléfono de alguien por si hay un accidente. ¿Con cuántas personas cuentas en tu medio? Bueno, esto ya te da pistas de qué puede pasar, ¿no? Si puede pasar algo y en caso de que pase, ¿qué puede pasar con esta persona? O sea, yo de verdad he visto unas cuantas pues me acuerdo de una persona que venía de China, tuvieron que venir sus familiares de China a por él porque estaba brotado y no bajaba. Y esto ocurre. Y tampoco podemos responsabilizar de todo a unas malas prácticas, ¿no? La ayahuasca, o sea, tiene unos principios activos que tocan áreas del cerebro que precisamente tienen que ver con esto que hablábamos al principio, con la forma en la que te relacionas con la realidad, entiendes tu identidad, y cuando esto, bueno, pues se tambalea, la mayoría de las personas es capaz de lidiar con esto. Por eso me parece que son vacunas, porque cuando hablamos de ayahuasca, los de las religiones ayahuasqueras hablan de trabajar, ¿no? de trabajo, ¿no? Claro. Trabajo interior. Claro, no son experiencias recreativas. Entonces, cuando tienes que trabajar, este trabajo es lo que de alguna forma te fortalece de cara a las vicisitudes de la vida, ¿no? LSD y psilocibina, que aparecen en primera lista de sustancias que curan. ¿Qué, en estos formatos en que se van a dar, qué función, digamos, clínica pueden tener? Bueno, yo soy muy crítico precisamente también con este que llaman renacimiento psicodélico, ¿no? De que estas sustancias se han utilizado siempre en contextos comunitarios y ahora lo que vamos a asistir a replicar el modelo psiquiátrico, ¿no? De yo te doy una capsulita pensando que es la capsulita la que te va a curar lo que te pase, ¿no? Entonces, algún día volverá esto a la comunidad, ¿no? El paso es que tiene que haber una medicalización, no necesariamente, porque, por ejemplo, hay estados en Norteamérica, como Oregón o Colorado, donde han autorizado centros de psilocibina, que en realidad son de setas, donde puede ir la gente a tomar. De otro modo. De otro modo, en un modo más comunitario, ¿no? Que creo que es como funcionan mejor estas sustancias. Pero bueno, una vez medicalizadas, que es en el momento en el que estamos, la psilocibina está para depresión mayor y también para depresión en personas con enfermedades terminales. La LSD también, son las condiciones. La depresión es como la gran... El gran caballo de batalla, la gran sombra es la depresión, claro. Bueno, el gran negocio. Y también el gran negocio. Claro. Ahora con antidepresivos que están dejando de funcionar. Claro. Quien dé con la forma de tratar la depresión ha dado con el santo grial, ¿no? Por eso estas sustancias se están investigando desde mi punto de vista, han elegido para lo que peor va a funcionar. Porque la depresión es una cosa muy compleja. Primero, los clínicos no nos terminamos de poner de acuerdo qué es. Y sobre todo la depresión resistente, ¿no? que además es una forma, a mí me llama la atención, depresión resistente, ¿no? Como en vez de decir fármacos que no funcionan, ¿no? Es la persona a la que se resiste al tratamiento, ¿no? ¿Será que no tenemos tratamientos que funcionen, ¿no? Entonces lo que pasa es que, claro, efectivamente, quien dé con la llave de la depresión, pues se va a forrar. La mina de oro de la depresión. Sí, por eso pues tenemos dos de las tres sustancias, ¿no? LSD y psilocibina para depresión. LSD también para ansiedad generalizada y MDMA para estrés postraumático. Desde mi punto de vista, y ketamina para depresión. Claro. Ahora hablamos de la ketamina y tu experiencia clínica. Entonces, probablemente estas sustancias son más interesantes para otras cosas. Para cosas, como hablábamos antes, que son reactivas de la vida, ¿no? Que ocurren en la depresión, cuando deja de ser algo en lo que la persona reacciona frente a una realidad y se convierte en depresión endógena, que la llaman, o resistente o tal, ya es algo complicado, ¿no? Pero bueno, es para lo que se está utilizando, con los resultados publicados, y lo explico en el libro, bastante modestos. Bastante modestos. Luego hablamos también de las microdosis. Y luego, y bastante modestos, porque de nuevo, yo tengo mucha curiosidad por ver cuando los psiquiatras australianos empiecen a publicar
los resultados de esos estudios, ¿no? Que ya es fuera de un contexto de ensayo clínico, Vale. ya no están encasillados en esta rigidez y estas sustancias son escurridizas, escurren al tratar de... Claro, porque luego hay un relato subjetivo de lo que me ha pasado, de lo que... Claro, esto no entonces es blanco-negro. son escurridizas a la protocolarización. Entonces, para mí, uno de los resultados modestos que están teniendo se debe precisamente a esta protocolarización. Son sustancias que se administran no cuando te lo dice un protocolo, sino cuando después de un proceso de psicoterapia paciente y terapeuta se han puesto de acuerdo en que se va a tener la experiencia, ¿no? Y forman parte de un proceso. Nosotros Claro. hablamos de psicoterapia asistida con psiquedélicos, ¿no? Es distinto. Aunque ahora hay un debate. Está el debate de si la psicoterapia es necesaria o no es necesaria, o incluso el debate de si es necesaria la experiencia psicológica o no. Y de hecho se están desarrollando psicodélicos tratando de quitarles el componente psicológico. Que entonces le quitan el psico, se dan délicos ya. Sí. Estamos locos. Entonces, el de los debates más candentes actualmente es esto: psicoterapia sí, psicoterapia no. Y el otro debate, experiencia psicológica sí o experiencia psicológica no. Si a lo que hace a nivel neuroquímico un psicodélico le conseguimos quitar la experiencia psicológica, esto que hace en el cerebro es lo terapéutico. Entonces, bueno, yo soy de los de psicoterapia sí y experiencia psicológica, por supuesto, pero el debate está ahí encima de la mesa. Claro, pero pensemos en negocio. Si pensamos en negocio, para una farmacéutica, Claro. le sobra la psicoterapia y le sobra lo psicológico. Dices, Claro. yo tengo la pastilla, ¿no? Claro. Entonces me voy a la solución. Y ya volvemos al mundo feliz en vez de a la Eso isla, ¿no? es. Los Nos volvemos al mundo pueblos feliz. son el mundo feliz o la isla, ¿no? Las plantas. Otro de las locuras de este canal son las plantas. Hay una serie de 20 plantas sagradas, donde está Pamier, donde está Juan Plantas. Ojalá estés tú también en algún... Bueno. Donde se analiza cada planta, su función, su origen, su antropología, su mitología, sus aplicaciones. Ojalá pudieras aportar ahí, pero bueno, invitado estás, me dijo Álvaro, invitado estás. Pero las plantas tienen que ver con lo comunitario, su uso. Claro. Entonces, por eso quizá el éxito de las plantas. Yo leo en Nueva York se celebran cada fin de semana, van 2.000 personas a tomar ayahuasca. Ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, las plantas han dicho aquí estamos y van a seguir ahí las plantas. Al margen de todo este proceso de medicalización. O no, porque, bueno, es que si te cargas, es lo que hablábamos antes de la salud, que implica el ecosistema y el territorio geográfico. Vale. Ahora en Iquitos, para encontrar ayahuasca encontrabas a las afueras de Iquitos. En cuanto empezaba, En el borde. Ahora tienes que meterte 50, 60 kilómetros selva adentro. Se han comido todo. Bueno, el mundo necesita ayahuasca, exportar ayahuasca. Esto Esa frase es que es verdad. es muy paradójico, porque estamos hablando de que la ayahuasca va a ser o puede sanar el mundo por generar conciencia ecológica, y la generación de conciencia ecológica del mundo pasa por destruir la Amazonía. Entonces, es que estamos inmersos en 1000 paradojas a la vez. Entonces, pues yo lo que recomendaría es que la gente dejara de tomar ayahuasca y que busquen otras cosas, Así. que estén en sus ecosistemas, ¿no? Pobre ibogaína. Estoy pensando en pobre África cuando la ibogaína se ponga de moda. Cuando arrasen con la ayahuasca los turistas, irán a por la ibogaína. Bueno, de hecho ya hay Que hablas de la problemas. ibogaína en tu libro, que es algo excepcional porque se conoce muy poco la ibogaína. Claro, este es otro de los problemas que tienen en Gabón y tal. Pues ya hay empresas piratillas que están empezando a comercializar iboga. Hay una demanda de ibogaína gigante. Solamente en México hay más de 300 clínicas de ibogaína. ¿Qué? ¿En México? Sí, solamente en México, porque claro, en el norte, justo mirando hacia Los arriba, gringos. tienen unos consumos de drogas gigantescos. Y como la ibogaína está prohibida en Estados Unidos, está en la lista 1, ¿dónde van a tratarse con ibogaína? A México. Entonces, ¿y la ibogaína de dónde viene? Pues viene de iboga, y para tener ibogaína hay que tener plantas de iboga. Y la ibogaína puede venir también de otras fuentes, Sí, de otras plantas, ¿no? Por un proceso de semisíntesis de la ibogaína africana. Pero si tú hay una demanda alta de iboga, pues la tienes que arrancar de los sitios en los que crece. Entonces, claro, es que todo lo que viene de plantas puede ser un beneficio, pero ser también a la vez una fuente de destrucción. Efectivamente. O sea, tú lo decías, Nueva York. Estados Unidos es uno de los principales consumidores de ayahuasca a nivel mundial. México ni te cuento. Porque van muchos americanos, norteamericanos. Sí.
Y abastecer de ayahuasca al planeta, esto requiere de mucho bosque amazónico. Y se lo están cargando. ¿Qué estáis haciendo con la ketamina en Sináptica, tu clínica? ¿Cómo supongo que es un proceso psicoterapéutico acompañado? Claro, sí. Pues ¿Cómo hacemos, funciona? Hacemos justo lo que estábamos defendiendo, ¿no? Consideramos que la psicoterapia es fundamental y consideramos que la experiencia psicológica es fundamental. Entonces, yo no trabajo, soy el asesor científico, pero ahí está John Obiol de psiquiatra y un equipo de terapeutas súper buenos y súper buenas, en el que se trabaja de esta forma, ¿no? Primero, cuando pide alguien tratamiento, el doctor John Obiol le hace una entrevista clínica para ver si puede cumplir con los criterios para tomar ketamina o no, ¿no? Claro. Porque si no cumple, pues no se le trata, ¿no? Tiene una enfermedad cardíaca tal o esquizofrenia. Por ejemplo, ¿no? O una esquizofrenia, o un problema que es incompatible. Si es compatible, pues ya se pone en manos de uno de los psicólogos o psicólogas, en la que hay un proceso de psicoterapia y en determinados momentos pues se administra una dosis intramuscular de ketamina, pues como es la psicoterapia psicodélica clásica, ¿no? Con antifaz, auriculares, para tener una experiencia interna. Y después pues hay un proceso de integración de la experiencia, ¿no? Antifaz y auriculares. Sí, con música. Sí, experiencia interna, ¿no? ¿Cuánto dura? 1 hora o así. ¿Y cuántas veces se repite la sesión, más o menos? ¿En qué periodo de tiempo? Es una media de, creo que son 6 semanas, a 2 veces, y se toma ketamina 2 veces por semana, pero esto varía mucho del paciente, del proceso terapéutico. O sea, unas 10, 12 veces, dependiendo del proceso personal. Sí. ¿Y los resultados? Es decir, ¿para qué está prescrito esto? ¿Para quién está prescrito? Principalmente depresión. Pero, bueno, también hay cada vez más experiencia con estrés postraumático y con problemas o del trastorno de la conducta alimenticia. En realidad, para casi todos los desajustes. Para mí, la utilización de psicodélicos, lo que pasa es que en la clínica psiquiátrica somos muy precavidos porque lo que está autorizado, el Spravato, está autorizado para depresión, entonces, aunque no utilizamos Spravato, porque sería imposible, utilizamos Ketolar fuera de indicación, que está permitido, la legislación española lo permite. Seguimos ajustándonos a tratar principalmente personas con problemas de depresión, que es para lo que está indicado el Spravato. Pero para mí, si hablamos de medicina psicodélica o de psicoterapia asistida con psicodélicos y hablamos de que los psicodélicos son herramientas, esto quiere decir que son herramientas para tratar cualquier problema de salud mental. Así lo entiendo yo. Que viene una persona y, independientemente del diagnóstico o de la etiqueta, se inicia un proceso terapéutico. En este proceso terapéutico es donde se utiliza la herramienta. Y luego, pues sí que es cierto que hay condiciones en las que habrá que tener más cuidado o menos. Ahora, por ejemplo, hay también como una serie de dogmas, ¿no? Hay un dogma principal en esto que es: no se puede utilizar con personas con esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿no? Con personas que están en el espectro de la psicosis, que se dice, ¿no? Bueno, esto es un axioma que igual se ha ido repitiendo y que parece que ha quedado ahí. Y luego, en los ensayos clínicos, como existe este axioma, no se excluyen de los ensayos personas del espectro psicótico, con lo cual nunca se tiene información científica sobre qué pasa con a las personas del espectro psicótico cuando toman... porque no se puede probar. Claro, entonces empezamos a tener ahora mucha información de uso recreativo de personas con esquizofrenia o trastorno bipolar o tal, que toman psicodélicos y que nos cuentan qué es lo que les pasa. Y habrá toda una corriente en la que yo me incluyo de empezar a incluir a personas del espectro psicótico. Por ejemplo, ¿por qué no darle MDMA a una persona con esquizofrenia que tiene estrés postraumático? Bueno, claro, pero es que la MDA no es un enteógeno, no se considera... Bueno, yo lo considero un psicodélico, sí, en toda regla. Vale. Pero es diferente al LSD, a los psicodélicos clásicos que se dice, ¿no? Igual que la ibogaína es diferente también a los psicodélicos clásicos, o la ketamina. El mecanismo de acción de la ketamina es muy diferente al de la LSD o la psilocibina, ¿no? Pero bueno, o psilocibina, si... no vamos a dar LSD
a una persona con esquizofrenia para curarle la esquizofrenia. Claro. Esto es absurdo. Pero una persona, sabemos, ¿no?, que el LSD pues, ha funcionado muy bien para el tratamiento del alcoholismo. Una persona con esquizofrenia que tiene alcoholismo, ¿por qué no le vamos a dar? Combinar, claro. Entonces, está claro, teniendo mucho cuidado, mucho más control, esto, ¿no? Y a lo mejor decidiendo que no se hace porque... Pero, mira, como ejemplo... El efecto antidepresivo de la ketamina se descubrió precisamente administrando ketamina a esquizofrénicos. En los años 90 se hacían muchas cosas interesantes. Todo... La ketamina, que se usa, perdóname porque puedo equivocarme, se utilizaba como un anestésico. No solo veterinario, sino para humanos. Claro, sí, la ketamina se sintetiza en 1962 y se ensaya masivamente en la guerra de Vietnam porque es un anestésico que no deprime el sistema cardiorrespiratorio, con lo cual es muy segura en condiciones de campaña. Y se utiliza en clínica infantil y en clínica gerontológica, porque pues, tanto los niños como las personas muy mayores tienen el sistema cardiorrespiratorio más comprometido y la ketamina es muy segura en ese sentido. Pero produce este estado alterado de conciencia, ¿no? Con visiones. Entonces, en la bajada de la anestesia suelen dar una benzodiazepina para que las personas no se acuerden. Claro. Tal. Hubo unos investigadores, John Crystal, en los años 90, que cuando se hacían cosas que hoy son impensables, ¿no?, para tratar de generar modelos de enfermedad, o sea, para tratar de entender mejor la esquizofrenia, dijeron, bueno, tenemos ketamina, la ketamina en los voluntarios sanos reproduce lo que se podría llamar síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿no? Los positivos son las alucinaciones, los delirios, tal, es lo más vistoso y quizás lo más fácil de tratar. Pero lo menos vistoso, que es un estado de ánimo deprimido, anedonia, son síntomas negativos que no salen a la superficie, pero que es lo jodido de tratar porque no se manifiesta tan visiblemente, ¿no?, en un observador externo. Empezaron a dar ketamina a esquizofrénicos para tratar de ver, de hacer manifestar los síntomas negativos. Y lo que encontraron es que después de las sesiones de ketamina, las personas con esquizofrenia tenían mejor estado de ánimo. Entonces empezaron a pensar que a lo mejor la ketamina podía funcionar como antidepresivo y efectivamente... Era como una coda que dejaba ahí. Sí, hicieron un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo y tal. Se publica en el año 2000 en la revista Psychiatric Biology, en el que por primera vez se demuestra el efecto antidepresivo de la ketamina, ¿no? Yo la ketamina, fíjate que la primera vez que iba a hablar de ella así en público es a Fernando Arrabal, que tiene un textito en un curso de estos de Escorial de los maestros, ketamina, mon amour. Entonces, ¿qué es? Que le van a operar por segunda vez del problema que tiene él de tuberculosis y entonces no sabe qué le dan, que es ketamina, y tiene una alucinación, claro, que la tiene que contar un escritor de verdad, ¿no? Lo que es una alucinación bien narrada, ¿no? Yeah. Vamos, que no está lejos de San Juan, ¿no? Es una cosa que... Y era ketamina, mi amor, ¿no? Este texto que había que buscarlo y recuperarlo. Hostia, sí. Entonces la ketamina, claro, es un imaginativo, ¿cómo se llama? Los que producen imaginación, es un... Bueno, neirógenos a veces, ¿no? Brutal, ¿no? Vale, ¿qué pasa en el cerebro? Volvemos un poco a tu especialización porque yo he leído tus estudios sobre la ayahuasca, he leído parte de ellos, bastantes, y entonces se producen incluso cambios en el cerebro, pero fisiológicos, ¿no? Hay como una evolución, una cosa rarísima. Bueno, a estas sustancias, si antes decíamos que se las conoce de 1000 nombres, pues hay uno nuevo, dos nuevos, ¿no? Que son psicoplastógenos y neuroplastógenos. Neuroplastógenos. Porque producen, mejor psico. Porque producen plasticidad neuronal, pero esto se ha visto y nosotros fuimos los primeros en encontrarlo. Efectivamente, tu famoso estudio con Jordi, ¿no? Sí, que lo publicamos en 2015, pero que nadie nos cita porque a los españolitos... Bueno, aquí viene mi lado optimista siempre. Si este estudio lo saca la Johns Hopkins o lo saca el Imperial College o tal, hubiera sido portada en todos los telediarios. ¿Y esto fue San Pau, Barcelona? Y esto fue un estudio que hicimos con Jordi, con ayahuasqueros regulares. Además encontramos una comunidad que ya no existe, en Logroño, donde llevaban muy a rajatabla, no tomaban otras drogas, no fumaban marihuana, que algunos grupos ayahuasqueros quitan, tal. Entonces,
Y ¿Qué lo es que la encontramos, neuroplasticidad? bueno, la capacidad para que el cerebro se module. Entonces, uno cuando tiene un aprendizaje, su cerebro sufre un cambio físico, ¿no? Si tú empiezas a tocar el piano y le dedicas 4 horas diarias, las áreas motoras de tu cerebro van a empezar a producirse mayores conexiones neuronales, ¿no? Entonces encontramos que efectivamente la práctica regular de ayahuasca producía modificaciones físicas en el córtex cerebral. Y estas modificaciones físicas, bueno, se relacionaban con una mejoría en las pruebas de memoria de trabajo. Y esto se ha visto en todos los estudios que se han hecho neuropsicológicos con ayahuasca. Eso? Para traducirlo a... La memoria de trabajo es la memoria que necesitamos para manejarnos en el día a día, ¿no? Para poder, pues desde coger un autobús o cualquier acción de tu vida cotidiana, necesitas de alguna forma tener un espacio de memoria a corto plazo, de memoria de trabajo para poder manejarte en la vida, ¿no? El Alzheimer lo primero que ataca es la memoria de trabajo y es devastador, ¿no? Personas que Claro. no saben lo que Eso acaban de llamamos hacer memoria de trabajo. un minuto antes, ¿no? Por ejemplo, recordar un número de teléfono mientras te lo dictan y lo marcas. Esto es la memoria de trabajo, ¿no? La capacidad para retener entre 7 y 9 dígitos, un minuto para luego poder marcarlo. Pero es que es fundamental, parece que tal, pero es fundamental para manejarnos en nuestro día a día. La memoria de trabajo correlaciona con la inteligencia, sabemos, ¿no? Y además sabemos que en función de la especie, el spam que se dice, ¿no? De memoria de trabajo, la capacidad que tenemos de almacenamiento es mayor a medida que subimos en la escala evolutiva de las especies, ¿no? Es decir, la memoria de trabajo es fundamental en la condición humana para manejarte en la vida cotidiana. En todos los estudios que se han hecho de neuropsicología con ayahuasca, los nuestros y los de otros grupos, se ha encontrado que la gente que toma regularmente ayahuasca puntúa mejor en las pruebas de memoria de trabajo. Que no es poco. Que no es poco. Me venía a la cabeza ese libro de que sacó la medicina psiquedélica, ¿puede ser también? El de estos dos psicólogos junguianos que hicieron en los años 70. Las variedades de la experiencia psicodélica. Psicodélica. Sí, la experiencia psicodélica, que es, bueno, para mí es una biblia. Sí, libro, ¿no? sí, es fantástico. Johnson y, ¿cómo se llama el otro? Master y Houston. Master y Houston, perdona. Y ellos dicen, a mí es lo que me ha pasado con estas sustancias, ¿no? Hablo ahora en términos personales, ¿no? Que el relato personal que se suele ocultar porque da como vergüenza. Realmente te genera una curiosidad, te hace buscarte a ti mismo, te da claves de autoconocimiento, te da claves sobre tu historia psicológica, por así decirlo. De vez en cuando te puede desatar un nudo y también te enfrenta con cosas que te pueden llevar al terror y muy cerca de la psicosis, ¿no? Estoy acordándome de un viaje con psilocibe en Cercedilla, ¿no? O sea que, y a mí a lo que me ha acabado llevando es a la meditación. Porque aquello que decía Hoffman, ¿no? De que, ¿para qué sirve la LSD? ¿No? Ya cuando tenía 100 años, fuimos a su cumpleaños allá con algunos de Barcelona, algunos colegas como Iker y demás, ¿no? Decía, es un coayudante para la meditación. La gente dice, ¿qué dice este hombre? ¿No? Es meditación, experiencias enteogénicas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sabes, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Que mucha gente que empezó en los años 60 tomando LSD y tal, pues, terminaron siendo meditadores y abrazando el budismo y tal. El hinduismo, Fernando Díez, recuerdo, casi todos. Hasta el extremo de volverse... el caso es Rick Strassman. Rick Strassman es un psiquiatra de la Universidad de Nuevo México que fue el que inició los primeros estudios con DMT, después de también muchos años de prohibición, estudios farmacológicos. Él perteneció a una congregación budista y lo cuenta en su libro, DMT, la molécula espiritual. En el último capítulo cuenta cómo tuvo que dejar de investigar con estas sustancias porque en su comunidad budista se lo habían prohibido. Que eran miembros que habían empezado... se habían introducido al budismo como consecuencia de sus experiencias con psicodélicos, ¿no? Así es de psicodélica la realidad. Así es, efectivamente. ¿Recuerdas la polémica aquella que hubo, creo que fue Gordon Wasson, es que es antropológicamente muy interesante, con Mircea Eliade, ¿no? Que Mircea Eliade había escrito que cuando ya en la India se deja de poder acceder a la maldita muscaria, bueno, aparece el yoga, ¿no? Y ahí tuvieron un broncón de la hostia, ¿no? Como que esto... Que sí, que psicodélico sí, pero que era como una segunda categoría, un poco lo de Fili de Felice, ¿no? Para llegar a estados de... ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay sí, una espiritualidad pura que no... Mircea Eliade era protestante. Sí.
No, y nos vendió Muy a todos la moto con el chamanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis, que la espiritualidad es un proceso vertical. Eso es. Y yo no sé si la espiritualidad es un proceso vertical. Desde luego el chamanismo no lo es. El chamanismo es un proceso horizontal en el que... comunitario. Claro, tienes que meterte a lidiar con aliados, con enemigos, con espíritus, con saetas, dardos mágicos, tal, pum. Poveda hablaba, ¿no? Chamanismo. ¿Cómo era? ¿Cómo tituló a su libro? El arte natural de curar, ¿no? El arte natural de curar. Entonces, bueno, para mí lo artificial es lo del IADE, ¿no? Que tienes que hacer el acto de fe de creer en un Dios que vive en un cielo que está ahí arriba y sin tener ninguna experiencia directa con él tienes que creer que esto existe. Para mí esto realmente es lo preocupante. No, y que hay vías prohibidas, porque son subvías, es una degeneración. Yo me acuerdo un maestro sufi que, hablando de los silocibe, ¿no? Mis experiencias con los silocibe, ¿no? Entonces ya, yo creo como una gran argumentación, me mira fijo y me dice: si en esas experiencias tu ángel de la guarda se enfada contigo, no podemos hacer nada. Me dejó acojonado, digo, ostras. Y luego otro que decía que en el Corán, creo que es el Corán, que hay una ley que habla de un mundo donde accedes que es paralelo al cielo, pero que no llegas nunca al cielo, que estás en un mundo paralelo. Y eso ahí está la ayahuasca, ¿no? Ahí está la ayahuasca, ¿no? O sea, siempre ha habido como un cierto desprecio, pero claro, yo creo que tiene que ver con la función social, ¿no? Del sacerdocio frente a esta nueva función social que pueda ser del chamanismo, que resurge, ¿no? El animismo, que no tiene que ver nada con los monoteos, etc. Claro. ¿no? Pero y luego, incluso dentro del mismo mundo de la ayahuasca, están los que este no sabe porque trabaja en el bajo astral, o este tampoco. O sea, dentro del mismo mundo de la ayahuasca, ahí, o sea, yo, sinceramente, estoy cansado de la ayahuasca y probablemente, pues, ya se ve. Dejé de investigar porque... Bueno, te has tirado tantos años. Tirado muchos años, ¿no? Sí, pero has descubierto cosas increíbles con la ayahuasca también. Sí, sí. Entonces, dentro del mismo mundo ayahuasquero hay quienes son los que lo hacen bien y los que no saben y los que saben, y al final para uno mismo es el que más sabe y los demás no saben nada. Y esto lamentablemente lo vemos en el mundo de la ayahuasca y lo vemos en muchos otros mundos relacionados con los psicodélicos. Parecería que como lo que tendrían que enseñar se autoboicotea, ¿no? Pero para mí, en el momento en el que mi concepción es monista y cerebral, en el momento en que las cosas parten del cerebro, no puedo considerar que hay una realidad más real y otra más ficticia y otra, digamos, más digna y otra más legítima que otra. Eso es donde está dicho, ¿no? ¿Qué parte del cerebro te dice o del conocimiento te dice que en el cerebro está compartimentación? Entonces son debates estériles para mí, ¿no? Sí. Lo que pasa que es lo que tú dices, tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con la connotación que tienen las drogas, ¿no? Como paraísos artificiales, como estados inducidos químicamente y tal. Bueno, para mí la prueba de que estas experiencias son reales y que para las personas las consideran valiosas en su desarrollo personal, en su proceso de psicoterapia o en lo que sea, es que generalmente cuando vuelven de la experiencia, vuelven con la convicción de que la experiencia ha sido real, les ha servido y han obtenido aprendizajes que se pueden traer luego a la vida cotidiana, ¿no? Y volviendo a Huxley decía que estas sustancias producen gracia gratuita, pero que depende de uno el cooperar con la gracia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece igual de legítimo el budismo o cualquier otra forma o camino espiritual, pero no veo por qué los caminos espirituales en los que se utilizan estas herramientas tienen que ser, pues, de segunda categoría. No hay ningún fundamento a nivel biológico a mí que me lo... Para decir eso, no, aparte los estados modificados se producen por alteraciones químicas en el cerebro también. Claro. No por... O sea, cualquier estado de gracia, de iluminación o tal, es una modificación de la fisiología cerebral. Si es que somos cuerpo. Pero ¿y el cerebro? O sea, se apaga el cerebro, se acaba el cerebro. ¿Y del cerebro de dónde viene? La genética. Entonces, no sé, tratar de hacer estas
disociaciones, bueno, es fruto del momento cultural en el que se producen. Esto, pues, a ninguna cultura animista se le ocurriría. Porque hay otra percepción de esta barbaridad, ¿no? Que a lo mejor es lo que hay que aprender de lo que hay detrás de la ayahuasca, ¿no? Claro. Pero queda lo interesante del animismo. Casi acabas tu libro con... Y ahí se asoma un poco, por una parte vienes a decir como que el mundo está loco o algo parecido. Cuéntanos esto. Bueno, haces una pregunta. Lo que vengo a decir es que ahora se habla mucho de una crisis de salud mental. Yo vengo a cuestionar... Global. Salud mental global. Salud mental global. Vengo a cuestionar que haya una crisis de salud mental global. Es cierto que hay más depresión que nunca, más tal, pero es que asumir esto es asumir que en 200.000 años que llevamos como especie, o 150.000 o los que sean, ¿qué pasa? Están mutando ahora los cerebros y ahora estamos en estos niveles de salud mental porque algo... O sea, es poner la responsabilidad en el individuo, igual que la psicoterapia es poner la responsabilidad en el individuo. Pero hay una serie de factores estructurales, ¿no? Condicionantes, determinantes de salud que llaman los expertos, y que estos determinantes son culturales, son económicos, son ecológicos, son políticos. O sea, el daño que están haciendo los políticos con esta polarización, esto en la salud mental de la población, son unos irresponsables, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que es más fácil mandar a la gente al psicólogo, mandarle pastillitas, poner una etiqueta diagnóstica y tal, que tratar de modificar las determinantes estructurales que están jodiéndole la vida a la gente. Efectivamente. O sea, la explotación, el trabajo, la competencia, la soledad, la individualización. ¿Cómo no va a estar loco el mundo, no? Entonces, igual, es como si pensamos que hay, volviendo al ejemplo de la contaminación atmosférica y las enfermedades respiratorias, como si de repente estuvieran mutando nuestros pulmones, ¿no? No ha habido nunca tantas muertes por enfermedades respiratorias. ¿Y qué pasa? ¿Que nuestros pulmones están mutando cuando no han mutado en 150.000 años de historia? Bueno, no, estamos expuestos a unos niveles de contaminación que no ha habido nunca en la historia. Efectivamente. Y psíquica también, probablemente. Y estamos sometidos a unos niveles de presión y de estrés que no ha habido nunca en la historia. Así es. Yo lo llamo psicovirus. Los psicovirus, que es un poco de fantasioso, pero que tiene algo de ahí, del psicovirus. Pues algo de esto ahí, claro. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, la verdad, porque creo que... O sea, no se te conoce bien en España realmente, pero eres uno de los grandes investigadores mundiales de estos temas. Bueno, y ha habido un grupo que has montado tú, realmente sí, pero que es verdad, ¿no? Bueno, aquellos inicios tortuosos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que está Barcelona, que os acogió, ¿no? A un montón de amigos que estáis allí. Hemos tenido otros grandes científicos, ¿no? Como Magí Farré, con toda la Jordi. MDMA, y luego pues la putada es que Jordi murió y se nos fue uno de los mejores a nivel internacional, ¿no? Y más creativos y más inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, la suerte que hemos tenido en España es que en Europa en general, o sea, la historia es que la historia de los psicodélicos la conocemos siempre a través de textos anglosajones. Eso es. Y nadie se ha ocupado, o muy poco, de contar la historia desde Europa. Ferigla tiene un librito que hicimos sobre el LSD, precisamente haciendo coincidir con el cumpleaños. Sí, recogiendo todas las investigaciones que se habían hecho en Europa. Esto era único y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando en Estados Unidos estaba la prohibición a saco y tal, aquí seguía habiendo grupos de investigación que seguían haciendo investigación. Y en España en los 90 pues estaba Jordi Riba y Magí Farré y Jordi Camé haciendo cosas muy punteras, ¿no? A los cuales has seguido. Y pues de alguna muchísimas forma... gracias, muchas gracias Televisión Consciente. Este ha sido un programa dedicado a la conciencia al final. Pues, el ariete de esta televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, es un placer, Javier. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de consciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino. Explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior.
No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?